Muchas veces pasa que estamos tejiendo un patrón y al terminarlo nos damos cuenta de que las medidas no tienen nada que ver con lo que se especifica. Y te preguntas, ¿cómo puede ser? Si he usado el mismo número de ganchillo y la misma lana. Muy simple, eso es porque tu tensión no es la misma que la de la persona que ha hecho el patrón. Entonces el resultado puede cambiar y mucho. ¿Y cómo lo solucionamos? Pues con la famosa muestra de tensión. La muestra de tensión es una pequeña pieza de tejido que se crea al principio de un proyecto para saber si estás tejiendo al mismo tamaño y tensión que se especifica en el patrón. Esta muestra te permite ajustar el tamaño de tu ganchillo y la tensión de tus puntos para que coincidan con las instrucciones del patrón. En términos más simples, la muestra de tensión es una pequeña porción de tejido que tejes antes de empezar tu proyecto principal para asegurarte de que tu labor tenga el mismo tamaño que se indica en el patrón. Si tu muestra coincide con la cantidad de puntos y vueltas que la del patrón, es probable que tu proyecto final también tenga las mismas dimensiones. Si no coincide y estás usando el mismo hilo que se especifica en el patrón o un hilo de tamaño similar, tendrás que cambiar el número de ganchillo. Si te queda más pequeño, usa un número mayor de ganchillo. Si por el contrario te queda más grande, usa un número menor. Y para que puedas asimilar todo esto que te cuento, te voy a enseñar de cerca lo que es una muestra de tensión. Bueno, pues aquí te he traído diferentes muestras de tensión de diferentes puntos, ¿vale? Para que veas cómo son las muestras de tensión. Son, como te he dicho antes, pues una pequeña pieza de lo que vamos a tejer, o sea, del punto que vamos a tejer principal. Aquí puedes ver con diferentes puntos, diferentes calados, ¿vale? Vamos a ver la muestra de tensión con el punto alto, que es más fácil de identificar. Bueno, pues para comparar la muestra de tensión que hemos tejido con la que nos indica el patrón, pues tendríamos que verificar que nuestros puntos coinciden con los de la muestra de tensión del patrón. Tendríamos que contar el número de puntos que tenemos por el número de vueltas. Normalmente las muestras de tensión son de 10 centímetros a no ser que se especifique otra cosa. Para contar los puntos simplemente pon una regla, yo tengo este medidor aquí que son 10 centímetros justos de ancho y cuentas los puntos que hay dentro y si te coinciden con los del patrón podrías usar el ganchillo que has usado para tejer esta muestra. Si no te coinciden, que son más grandes, o sea que tienes menos puntos, lo que tendrías que hacer es utilizar un ganchillo más pequeño. Si por el contrario tienes más puntos de lo que especifica la muestra de tensión, pues tendrías que usar un ganchillo más grande para conseguir menos puntos. Luego contaríamos el número de vueltas. Yo no tengo aquí 10 centímetros para contar, ¿vale? Pero sería lo mismo, contar las vueltas que tienes en 10 centímetros. Puedes contarlo así o puedes usar el medidor o también puedes usar un metro y contar los puntos que tienes en 10 centímetros. Bueno, pues esto que ves aquí es la muestra de tensión.